La guitarra al sonar, melodías para interpretar. Evento apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural 2020, Ministerio de Cultura. Convenio 2262. Meta 1. Talleres formativos teórico-prácticos para la interpretación básica de canciones en guitarra. Institución Educativa José María Carbonell. Hola a todos y bienvenidos a este maravilloso proyecto de la guitarra al sonar, melodías al interpretar. Estamos en la fase 1 y este es el video correspondiente a la primera guía de los talleres de guitarra. Estos talleres están dirigidos a niños entre los 12 y 15 años, más o menos. Y vamos a tratar de acercarlos un poco hacia lo que es la guitarra funcional, que puedan acompañarse mientras interpretan canciones y, por qué no, hacer algunas composiciones sencillas. Pero antes de ir a tocar ese maravilloso instrumento, y es de lo que vienen estas clases, hay que hablar de un poco de teoría. Hay que conocer muy bien qué es lo que estamos manejando y tener en cuenta algunos conceptos. No todos hemos tenido un acercamiento a la música desde muy temprana edad y es necesario de que todos comprendamos algunos conceptos antes de enfrentarnos a un instrumento para saber qué es lo que estamos haciendo, con qué estamos tratando. Y el tema de hoy es muy importante porque vamos a hablar de la materia prima que utiliza un músico para hacer música, la cual será una guitarra, un piano, la voz. Pues eso es el sonido, esa materia prima es el sonido. Así como los pintores utilizan los pigmentos o pinturas para darle forma a sus obras, el músico utiliza el sonido para hacer sus composiciones, sus creaciones. Y todo lo que vienen siendo los instrumentos musicales, la misma voz que es un instrumento musical, vienen siendo como los pinceles y espátulas de un pintor. Son simplemente herramientas con las cuales moldeamos el sonido y le damos una forma a nuestra obra. Ahora, ¿cómo funciona el sonido? ¿Cuáles son sus características? El sonido necesitará de tres cosas: algo que lo produzca, como un instrumento o la sirena de una ambulancia, un medio para propagarse, que es el aire, y alguien que lo escuche, es decir, un ser humano que lo pueda interpretar. ¿Por qué? Bueno, el sonido es un movimiento ondulatorio, una onda sonora. Más o menos como cuando tiramos una roca en un lago y se forman estas pequeñas olitas que se dispersan por todo el lago. Lo mismo sucede con el sonido, pero en el aire. Se va a dispersar por todo el aire hasta que simplemente desaparezca. Pero lo importante es que todo este sonido, si alcanza a llegar a nuestros oídos, va a golpear con una pequeña membrana interna que está en el oído. Esta membrana se conecta al oído interno, que son una serie de huesitos que por un lado se conectan con la membrana y por el otro se conectan con un nervio. La membrana hace que los huesitos salten entre ellos y se golpeen, algo más o menos así como la clave Morse o el código Morse que aparece en muchas películas. Ah, el telégrafo. SOS. Un alud. Al estar conectado con una neurona, estas vibraciones van a llegar al cerebro y el cerebro se va a encargar de interpretar este código Morse, por así decirlo, como un sonido, como una manifestación sonora. Ahora, esto pasa con cualquier sonido, pero hay una gran diferencia entre lo que consideramos sonido y lo que consideramos ruido. El ruido son sonidos indeseables, son sonidos que no queremos que estén ahí. Por ejemplo, si yo a esta grabación le dejo de filtrar todo el ruido y le subo bastante el volumen, pues se va a escuchar un montón de heces al fondo, bastantes movimientos de animales. El ruido es un poco complicado porque dependiendo qué intención tengas, pues algunos sonidos musicales van a ser considerados ruidos y otros no. Por ejemplo, también es ruido si algún instrumento
percusivo o algún instrumento de viento, sobrepasa, satura y llena al resto de los instrumentos. Es decir, si estamos en un pequeño ensamble musical y la persona que toca el tambor lo está tocando tan fuerte que solo se escucha el tambor, pues está haciendo prácticamente ruido porque no está dejando escuchar al resto de los instrumentos que hacen parte de esta agrupación. Por ende, no se entiende bien la canción ni se entiende bien lo que el compositor está plasmando. Esto también sucede con algunos instrumentos que se escuchan demasiado fuerte a veces. Lo ideal es que todos los instrumentos se escuchen a la vez y que de esta manera podamos entender qué es lo que está sucediendo musicalmente. ¿Por qué? Porque la música va a transmitir muchas cosas y cada instrumento va a tener algo que decir al respecto. Una canción que escuchemos en la radio, lo más importante, bien, puede ser la voz del cantante, pero todo lo que hay de trasfondo, las guitarras, el piano, las baterías, todo es importante, todo esto le va a dar soporte a la voz. Para comprender esto un poco mejor, hay que profundizar en las características del sonido. El sonido tiene unas características únicas y jugar con ellas es lo que nos va a dar a nosotros esa solvencia al momento de hacer música. Empecemos por el que ya venimos hablando, la intensidad. La intensidad es el volumen que tiene un sonido. Si la intensidad es muy alta, es decir, si el volumen es muy alto, pues es posible que este sonido, por muy musical que sea, se convierta en ruido, porque va a saturar demasiado. Y si la intensidad es muy baja, pues no se va a entender lo que dice. Lo correcto es que todos los instrumentos mantengan una intensidad más o menos estable. En algunos puntos van a sonar un poco más alto que otros, pero es porque en estos puntos ellos son protagonistas. Por ejemplo, cuando un cantante comienza a cantar su canción, los demás instrumentos van a bajar su intensidad para que la voz del cantante resalte. Y lo mismo sucede cuando viene un solo de guitarra, pues la guitarra empieza a sonar un poco más fuerte que los demás instrumentos para resaltar entre ellos su solo. Nuestra siguiente característica va a ser el tono. El tono básicamente nos va a decir qué tan grave o agudo es un sonido. Naturalmente, todos estamos en alguna de estas clasificaciones. Las mujeres, por lo general, tienden a ser agudos, mujeres y niños pequeños, y los hombres tienden a tener todos los tonos graves. Eh, en la guitarra podemos encontrar esto en las mismas cuerdas. Las tres primeras cuerdas suelen tener un tono bastante agudo y las tres últimas cuerdas, es decir, las que están arriba, las que son un poco como de cobre, tienden a tener tonos graves. De hecho, así se diferencian: tres primeras agudas, tres últimas graves. Pero esto no es único de la guitarra, sucede también en los otros instrumentos. Por ejemplo, la flauta dulce que todos conocemos tiene sonidos agudos, son bastante altos, su tono está muy alto, pero otros sonidos como por ejemplo el saxofón tenor o la tuba tienen un tono bastante bajo, un sonido bastante grave. El tono es bastante importante porque nos ayuda a hacer un poco de esa expresión que queremos. Por ejemplo, es muy utilizado a la hora del doblaje. Cuando los personajes son bastante rudos en las caricaturas, tienden a tener una voz bastante grave y poderosa. Pero cuando los personajes son un poco más tiernos, tienden a tener un poco de voces agudas, como cierto personaje famoso. El timbre. El timbre es una característica muy importante y al mismo tiempo bastante compleja de explicar,
porque nos permite distinguir de qué material está hecho la fuente sonora. Por ejemplo, si escuchan una trompeta, pues esta suena a que está hecha de metal, pero si escuchan una flauta, pues suena a que está hecha de madera. Bueno, en la antigüedad las flautas eran hechas en madera. Hoy en día las encontramos en materiales pues ya plásticos. Pero también sucede con la guitarra. Si escuchamos una guitarra de cuerdas de nylon, y luego escuchamos una guitarra que tiene cuerdas de metal, pues sus sonidos son diferentes pese a que toques lo mismo en ambas guitarras. El timbre es una característica muy importante y nos ayuda mucho a jugar pues lo que sería más o menos para un pintor con los colores. Por ejemplo, digamos que colocamos una guitarra con cuerdas metálicas por un lado, que para un pintor sería como un rojo oscuro, un rojo un poco intenso, y por el otro lado colocamos una guitarra pues con cuerdas de nylon, con cuerdas normales, la clásica que conocemos, y es un rojo un poco más claro. Esta es una manera fácil de explicar cómo funciona el timbre. El timbre es una característica que se va a utilizar mucho en las grandes sinfonías, en las orquestas filarmónicas. Porque aquí ellos van a jugar con instrumentos de diferentes materiales para dar diferentes sensaciones a cada parte de la obra. Para finalizar, quisiera dejar claro los conceptos de esta primera guía, que el sonido es la materia prima que utilizan los músicos para hacer sus composiciones, que tiene tres características: intensidad, tono y timbre, que la intensidad nos hace referencia a qué tan fuerte o débil suena un instrumento, que el tono nos va a decir qué tan grave o agudo es, y que el timbre nos está diciendo de qué material está hecho su fuente sonora o el instrumento de donde proviene. Espero que este video les ayude a resolver la guía, a aclarar dudas. No olviden también investigar todos aquellos que ven este video y hacen parte obviamente del proyecto La Guitarra al Sonar, Melodías al Interpretar. Esta es la fase 1 y este fue el video tutorial para la primera guía de los talleres de guitarra funcional. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.